Es una sorpresa, Tania, vamos a ir con mamá. La voz confiada de mi esposo resonó en el vestíbulo mientras miraba a mi feliz esposo y a su madre. No podía contener mi sorpresa de manera natural, ya que después de todo, este viaje era nuestra luna de miel. Por lo tanto, era natural estar sorprendida al escuchar que mi esposo planeaba traer a su madre consigo. Confundida por la declaración de mi esposo, mientras pensaba en qué decir, él hizo una mueca como si estuviera masticando un bicho amargo y expresó su insatisfacción. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz?, preguntó él. No había manera de que lo estuviera. Debería haber entendido que, después de todo, había una profunda brecha entre mi madre y yo, de la cual me había quejado repetidamente. Su madre parecía incapaz de perdonarme, la mujer que robó a su precioso hijo. Cada vez que me veía, soltaba sarcasmos evidentes, especialmente molestos era su acto de ser la madre perfecta cuando mi esposo estaba cerca. Debido a esto, incluso si expresaba lo difícil que me resultaba, mi esposo no me creía. Aún así, estaba claro que tenía dificultades con su madre, pero proceder con tal plan, ¿qué estaba pensando? ¿Reservaste el boleto de avión de mamá? ¿Está reservado el hotel?, pregunté. Mi esposo parecía perplejo. Pensé que lo reservaríamos más tarde, respondió. Eso es imposible. ¿Cuándo crees que reservamos los nuestros? Alcé la voz. Por supuesto, no había reserva para su madre. Era desconcertante pensar en tenerla acompañándonos durante la temporada alta de turismo sin una reserva. Cuando le expliqué esto, resopló como de costumbre. Entonces, ¿puedes darnos todos los boletos? Por un momento, no entendí lo que decía y pedí confirmación, a lo que él repitió, visiblemente molesto. Si no hay boleto para mi madre, entonces dame el tuyo. Yo pagué el viaje, así que tengo ese derecho. La cara engreída de mi suegra entró en mi campo de visión y me sorprendió. Solo podía asombrarme de su actitud. No puedo entender en absoluto lo que está pensando. Esto no es un viaje cualquiera, es nuestra luna de miel. No puedo creer que planee un viaje tan importante con su propia madre. Por supuesto, querría evitar incluso un viaje normal con mi suegra, dije mientras me quedaba con la boca abierta de sorpresa. Mi suegra tenía una mirada engreída, parecía muy contenta de que su hijo la priorizara. Vamos, apúrate. No debería haber un problema ya que yo pagué, dijo él. ¿Cree él que solo porque pagó puede hacer lo que quiera? Mientras reflexionaba sobre esto, de repente recordé el costo del viaje. Por cierto, sobre el costo de este viaje. Mi nombre es Tania, tengo 28 años y trabajo para una empresa dirigida por mi padre. Inicialmente me trataban como una NEP artística superior, mi actitud seria y mis resultados fueron reconocidos y, gradualmente, las personas a mi alrededor comenzaron a valorarme. Sin embargo, debido a que formo parte de una familia propietaria de negocios, a veces se susurran rumores maliciosos que ocasionalmente hieren mi corazón. En esta situación, mi esposo Glenn ha sido mi apoyo. Tenemos la misma edad y hemos estado intercambiando opiniones frecuentemente como colegas en el mismo equipo desde que nos unimos. No pasó mucho tiempo para que nuestra relación comenzara. Mientras Glenn manejaba eficientemente sus deberes y contribuía a mejorar el desempeño, también era confiable para mi padre. Cuando anunciamos nuestro matrimonio, mi padre inmediatamente aceptó. Glenn, he oído hablar de ti. Cuida de mi hija, por supuesto que la haré feliz, respondió mi esposo. Al ver ese intercambio, sentí el brillo del momento. En ese tiempo, mi padre estaba planificando la futura transferencia de la empresa y dentro de la compañía había anticipación de que Glenn podría ser el próximo presidente. Pensaba que el matrimonio repentino de su hija podría ser una oportunidad para un cambio generacional en la empresa. Aunque existía la posibilidad de confiar la gestión a alguien externo, tener un yerno capaz seguramente habría tranquilizado a mi padre. No soy buena para promoverme, pero si un yerno competente asumiera la gestión, ese sería el mejor resultado.
Supongo que eso es lo que pensaba. Aunque mi padre no discutió esto directamente con nosotros, a menudo hablamos sobre la gestión del negocio durante las comidas juntos, así que mi esposo y yo anticipamos que sucedería algún día. El padre de mi esposo ya había fallecido y su madre vive sola en su hogar matrimonial. Mi esposo ama profundamente a su madre y durante nuestro noviazgo, si ella pedía ayuda, él corría inmediatamente a su lado. Dado que ella lo crió sola, siempre he apoyado con una sonrisa el deseo de mi esposo de retribuirle. Creo que mi esposo, quien puede respetar a su madre de esta manera, es una persona maravillosa. Estaba orgullosa de estar con alguien así. Sin embargo, desde que nos casamos y empezamos a vivir juntos, he comenzado a tener más dudas. Voy a ver a mamá un rato. Esta frase se ha convertido en la línea estándar de mi esposo y él visita a su madre cada semana. ¿Tu madre está enferma? Pregunto con preocupación, pero la respuesta que recibo es: no, Tania, no te preocupes. Es importante pasar tiempo a solas de vez en cuando. Inicialmente hablaba amablemente así, pero recientemente ha dejado de mostrar tales actitudes. Una mañana de sábado, hablé con mi esposo, que alegremente tarareaba una canción. ¿Vas a la casa de tu madre hoy? El buen humor cambió instantáneamente y mi esposo dejó lo que estaba haciendo, respiró hondo. ¿Por qué lo dices así? Reaccionó a mi pregunta con irritación visible en su rostro. Sorprendida, me encogí de hombros. Puede que haya sonado acusatoria sin darme cuenta, dije. Ya estaba dicho. Él me miró fijamente y dijo: mamá está sola, yo voy porque tienes dificultades con ella, ¿entiendes? No pude ocultar mi agitación ante las palabras de mi esposo. Es cierto que tengo dificultades con mi suegra, pero por supuesto no fue así al principio. Ella es la mujer que trajo a mi amado esposo al mundo. Sinceramente, deseo apreciarla. Sin embargo, el afecto no siempre se devuelve de manera equitativa. Mi suegra me veía como la mujer que robó a su hijo. Cuando mi esposo estaba ausente, desde nuestro primer saludo, ella continuaba lanzándome palabras frías. El primer incidente sucedió justo después de que mi esposo fue al baño. Sus expresiones amigables cambiaron repentinamente y me examinó de arriba a abajo como si evaluara mi valor. Así que tú eres la hija del presidente, no pareces gran cosa. Sorprendida por su cambio drástico de actitud, mi suegra continuó escupiendo veneno. ¿Te atreves a aparecer aquí tranquilamente después de robarme a Glenn? No me malinterpretes, no te reconozco en absoluto. Al ver mi sorpresa, resopló burlonamente e hizo un sonido grosero sorbiendo su té, como si fuera natural que no me ofrecieran té. Mamá política, no me llames así, es desagradable. Reflexioné sobre por qué tenía que ser recibida con tanta hostilidad por alguien a quien estaba conociendo por primera vez. Pero cuando intenté hablar, fui rechazada inmediatamente por mi suegra. Me sentí impotente y, mientras estaba confundida por la situación, escuché los pasos de regreso de mi esposo. La suegra, que había cambiado drásticamente, sonrió una vez más y ofreció té como si hubiera olvidado lo que había sucedido antes. Lo siento, olvidé ofrecerte té, dijo con una risa ligera y cuando mi esposo regresó, ella se rió. Mamá, aún no ha servido el té. Glenn, tu prometida es muy encantadora, perdón por olvidar servirlo. Luego añadió: Tania, no dudes en llamarme mamá política. Un escalofrío recorrió mi espalda. Desde entonces, mi suegra continúa lanzando palabras duras hacia mí solo cuando mi esposo no está presente. Es como si tuviera una doble personalidad. Parece que mi esposo no puede ver su verdadera naturaleza. Incluso si hablo con él, lo descarta. Mi madre nunca haría algo así, dice él. Si te sientes tan incómoda, no tienes que forzarte a conocerla, añade, y él no me cree en absoluto. Inicialmente, apelé desesperadamente, pero finalmente me cansé de que él defendiera a su madre y comencé a evitar encontrarme con ella. Ahora solo visito la casa de mis suegros cuando es absolutamente necesario.
mi esposo podría pensar que odio a su madre. Asegúrate de cerrar la puerta cuando salgas, dijo y hoy, como de costumbre, se fue sin mirar atrás. Intenté alcanzarlo diciendo espera, pero lo perdí de vista. Su espalda se desdibujaba entre mis lágrimas. Después del conflicto sobre su madre, él no regresó a casa. Hay momentos en que siento que su madre es más importante para él que yo. Aparte del problema con su madre, Glenn es un cónyuge maravilloso. Cuando tengo problemas en el trabajo, él lo nota rápidamente y ayuda, y comparte activamente las tareas domésticas a pesar de su propio horario de trabajo ocupado. Es un alivio que reconozca que no hay necesidad de reuniones innecesarias. Con estos pensamientos, hojeé los folletos de viaje, negué con la cabeza y decidí enfocarme en los planes que tenía actualmente. Es la preparación para nuestra tan esperada luna de miel. Durante este viaje, debería poder olvidar a su madre y divertirme. Al menos, no habrá llamadas repentinas para mi esposo. Considero a dónde ir, manteniéndome al ritmo con mi esposo, quien acaba de convertirse en el líder del equipo para un nuevo proyecto. Si es posible, me gustaría disfrutar de lujo en esta ocasión. Mientras pasaba las páginas y me sentía tentada, pronto abandoné ese pensamiento. Dejaste todas las preparaciones a ti, así que al menos quiero que el pago venga de mi cuenta, dijo mi esposo. Yo había pensado pagar la luna de miel juntos, respondió él, pero simplemente se rió. No dispuesto a escuchar, pensé que no estaba bien que él soportara todo el costo solo, así que decidí pagar una parte por mi cuenta. Además, siendo la hija del presidente, el sarcasmo de mi suegra sobre ser extravagante solo escalaba, lo cual es duro. Pensándolo bien, no pude evitar sonreír irónicamente. Justo cuando había decidido enfocarme, los pensamientos sobre mi suegra invadieron. Vamos a detener esto, me dije a mí misma, y, para cambiar mi estado de ánimo, dejé el folleto de lado y comencé a preparar la cena para mi esposo, que volvería pronto. Entonces, llegó la mañana de nuestra luna de miel. Mientras estaba ocupada con los preparativos, sonó repentinamente el timbre de la puerta. Sí, pasa, dije mientras abría la puerta, solo para sorprenderme con lo que vi delante de mí. Su suegra estaba allí, vestida con ropa llamativa y con una maleta grande. Al notar mi voz, mi esposo asomó la cabeza. Mamá, llegas temprano. Mientras mi esposo la saludaba con una sonrisa, mi suegra ni siquiera me miró. Incapaz de ocultar mi confusión, pregunté. ¿Temprano? ¿Qué quieres decir? Justo cuando estábamos a punto de irnos juntos para nuestra luna de miel, que podría implicar su gran equipaje. ¿Podría ser que ella pretendiera quedarse en nuestra casa durante nuestra luna de miel? Afligida por este pensamiento, mi esposo anunció alegremente. Es una sorpresa, mamá viene con nosotros. ¿De verdad? Pregunté sorprendida. Mientras mi esposo aplaudía de alegría, un sonido extraño escapó de mí por la sorpresa. ¿Qué estás pensando? Presioné, espera, ¿qué significa esto? Pregunté en shock y mi esposo declaró felizmente. Es una sorpresa, mamá viene con nosotros. Mientras permanecía incapaz de ocultar mi desconcierto, mi esposo orgullosamente puso su brazo alrededor del hombro de su madre diciendo: será más divertido con mamá. Al ver esto, mi suegra me sonrió de manera burlona mientras yo, incrédula, preguntaba: espera un minuto, ¿no se supone que una luna de miel es solo para la pareja? ¿No deberíamos al menos haberlo discutido antes? Intenté mantener la calma a pesar de la confusión. Incluso estando segura de que no estaba equivocada, mi esposo parecía dudar de mis palabras. ¿Por qué no podemos entendernos?, me pregunté. Además, mi suegra, aparentemente disfrutando de mi angustia, murmuraba para sí misma: ¿por qué debe surgir tanta discordia el día que nos vamos de luna de miel, haciendo algo así como una sorpresa? ¿Qué estabas pensando?, exigí enfadada. A lo que mi esposo respondió: está bien porque yo pagué todo. Notando mi asombro, frunció el ceño.
No, no está bien. Podría ser que su oferta de pagar el viaje no era solo para confortarme, sino para silenciar cualquier objeción sobre traer a su madre. Espera, eso no va a funcionar, objeté. Esto hizo que tanto mi esposo como mi suegra se mostraran visiblemente descontentos. ¿Por qué no va a funcionar?, preguntó mi esposo. Y mi suegra, de manera infantil, se burló. Tania no quiere viajar conmigo, ¿verdad? Sentí que me empezaba a dar un dolor de cabeza. El problema no es ese, Lan. ¿Qué pasa con el boleto de avión de tu madre? ¿Está reservado el hotel?, pregunté. Esto hizo que mi esposo pareciera perplejo. Pensé que podríamos reservarlo más tarde, dijo. Eso es imposible. ¿Cuándo crees que reservamos nuestros boletos y hotel?, alcé la voz. ¿Realmente pensaba que esto podría salir bien sin ninguna planificación? Aunque intenté evitar el lujo, el hotel que elegimos era decente, especialmente ahora durante un periodo festivo importante. No había manera de que los vuelos y hoteles tuvieran disponibilidad. Ahora, al insistir en el tema, mi esposo naturalmente respondió. Entonces, ¿puedes darme todos tus boletos? Por un momento, no entendí lo que decía y pedí una aclaración, a lo que él repitió, molesto. Si no hay boleto para mi madre, entonces dame el tuyo. Yo pagué el viaje, así que tengo el derecho de hacer eso. La cara engreída de mi suegra volvió a entrar en mi campo de visión y me sorprendió. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? Mi madre había pasado por el esfuerzo de preparar todo, así que decidí que este viaje sería solo ella y yo. Nos iremos con ustedes en otra ocasión. Eso debería estar bien. La facilidad con la que mi esposo favoreció a su madre me dejó incapaz de seguirle el ritmo. ¿Cree él que está bien si no estoy allí?, dije de nuevo. Esta es nuestra luna de miel, solo para mí y mi esposo. Ser forzada a entregar los planes a mi suegra, que apareció de la nada, es algo que no puedo aceptar. Dice que su madre preparó todo para ello, pero eso no importa. Si quiere mantener la paz, su madre debería dar un paso atrás. Sin embargo, estaba completamente consternada mientras mi esposo continuaba diciéndome que renunciara. Vamos, apúrate. No debería haber un problema ya que yo pagué todo, dijo él. En realidad, iba a mantener esto en secreto. Suprimiendo un dolor de cabeza, suspiré profundamente. En realidad, mi padre está cubriendo el costo de este viaje, no tú. Así que es extraño que exijas los boletos, ¿no crees? Al escuchar esto, mi esposo pareció desconcertado, como si no pudiera aceptar el hecho de que... Tiene sentido, él pensaba que había pagado, por eso podía ser tan asertivo. ¿Por qué tu padre haría algo así?, empezó a cuestionar, sorprendido. Lo miré fijamente. Fríamente, mi padre decidió pagar los gastos de la luna de miel como un regalo para que pudiéramos ahorrar para nuestro futuro. Incluso me había dicho que lo mantuviéramos en secreto, considerando el orgullo de mi esposo. ¿Por qué mantuviste esto en secreto conmigo?, mi esposo rugió, su rostro poniéndose rojo de ira. Mi suegra también parecía sorprendida al enterarse de que mi padre había financiado el viaje. Mientras escuchaba la voz enojada de mi esposo, mi corazón se enfrió rápidamente. Había soportado las quejas de mi suegra y el sesgo de mi esposo hacia ella por demasiado tiempo y finalmente me quedé sin paciencia. Si ustedes dos quieren ir, entonces devuelvan el dinero a mi padre y cancelen las reservas. Por favor, organicen su propio financiamiento y empiecen de nuevo. Ignorando los intentos de mi esposo y mi suegra por detenerme, rápidamente agarré mis maletas y salí de la casa. Esto no era una broma. No estaba bien usar el dinero de mi padre para personas como ellas. Como estaba ocupada y había sido dejada a cargo de todas las reservas, había reservado los vuelos y el hotel a mi nombre. Debido a esto, pude cancelar todo rápidamente y tomé un taxi. En lugar de dirigirme al aeropuerto planeado, le di al conductor la dirección de la casa de mis padres.
Cuando una hija que se suponía que iba a estar en su luna de miel regresó a casa con una gran maleta, mi padre se sorprendió. Al explicar la situación, mi padre explotó de ira. ¿Qué es esta historia? ¿Es una especie de broma? Las llamadas constantes de mi esposo solo alimentaron la furia de mi padre. Además, yo también estaba furiosa. Esta conversación cimentó mi decisión. Papá, estoy considerando un divorcio, le transmití mi determinación. Mi padre calmó su ira y me consoló suavemente. Sin decir una palabra, simplemente me acarició suavemente la espalda, haciéndome sentir su calidez. Lo siento, papá, dije mientras dejaba que estas palabras se escaparan entre mis lágrimas. Mi padre tomó firmemente mi mano al día siguiente cuando mi esposo llegó a la casa de mis padres con una caja de dulces como disculpa. Justo cuando estaba a punto de rechazarlo en la puerta, mi padre intervino. Si estás considerando el divorcio, necesitamos hablar correctamente. Escuchemos sus verdaderas intenciones directamente. Déjalo entrar a la casa. Aunque tenía la intención de consultar a un abogado, seguí el consejo de mi padre y lo recibí. Tan pronto como mi esposo vio a mi padre en la puerta, se disculpó inmediatamente. Me sentí irritada al ver a mi esposo fingiendo ser inocente frente a mi padre. Mientras mi esposo continuaba disculpándose, suspiré y mi padre me instó a guiarlo a la sala de estar. Presidente, me disculpo por las molestias causadas por esta interrupción, dijo mi esposo, empezando a disculparse con la cara en la mesa incluso antes de que los saludos terminaran. Ocasionalmente, incluso en privado, mi esposo llama a mi padre presidente. Solía bromear diciendo que se había convertido en un hábito, pero en los momentos en que llama a mi padre presidente, parece adoptar una actitud empresarial, quizás porque está acostumbrado en el trabajo. Su manera practicada de disculparse era inquietantemente perfecta. ¿Por qué te estás disculpando?, preguntó mi padre, suspirando. Mi esposo simplemente seguía repitiendo. Lo siento por causar una molestia. Esto no fue una disculpa para mí, sino simplemente una ofensa. Mientras mi esposo, en pánico, intentaba decir algo, lo interrumpí y le presenté los papeles de divorcio. ¿Sabes cómo llenar estos papeles de divorcio?, pregunté. Mi parte ya está completada, por favor, refiérete a ella. Hablando con una cortesía deliberada, el rostro de mi esposo palideció al mirar los papeles de divorcio. Espera, Tanya, ¿divorcio? Parecía la primera vez desde que llegó a la casa que realmente me miraba seriamente. Siempre he sido secundaria para él, eso debería estar bien, ¿verdad, Glenn? Tienes a tu madre. Si esa es su actitud, también estoy preparada para actuar de manera empresarial y rechazar cualquier intento de reconciliación. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué mencionas a mi madre aquí? Ella también esperaba ese viaje. Podemos ir en otro viaje juntos en otra ocasión, respondió él. Tanya, viendo su falta de comprensión, retorté. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Se suponía que era nuestra luna de miel. Mi cuerpo tembló y mordí mi labio de dolor por la terrible situación. ¿Por qué algún esposo querría llevar a su propia madre a su luna de miel? ¿Dónde en el mundo sucede eso?, me pregunté, enferma por el pensamiento. Sin embargo, como si empeorara la situación, mi esposo persistió obstinadamente. Solo fue una sugerencia para ir juntos. Al principio, ¿no fuiste tú quien dijo que no había vuelos o hoteles disponibles? Piensa en ello, ¿cómo podríamos preparar un plan tan de último minuto?, respondí. Pero parecía que Glenn no entendía en absoluto. Increíblemente, estaba serio. Glenn mostró su enojo abiertamente y levantó la voz. ¿Estás diciendo que envié a mi madre de regreso, aunque ella también estaba esperando este viaje? En ese momento, mi padre intervino y calmó la situación. Terminemos esto ahora, dijo calmadamente. Y después de un silencio, negó con la cabeza en decepción. Glenn, estoy realmente decepcionado, dijo mi padre.
Glenn de repente lo llamó presidente y enderezó su postura. Mi padre observó a Glenn de pie allí con una mirada llena de profunda tristeza y decepción. En el pesado silencio, mi padre habló. ¿Por qué elegiste a tu madre sobre Tanya? En una situación así, esa pregunta pesó mucho sobre Glenn. Buscando palabras, Glenn tartamudeó. Bueno. Visiblemente sudando por los nervios, aunque Glenn podía ser asertivo conmigo a veces, nunca pudo desafiar a mi padre. Mi padre continuó. Una luna de miel se supone que es para la pareja. Podrías haber ido con tu madre en cualquier momento después de eso. ¿No era cierto cuando decías que amabas a mi hija? Glenn gritó. No estoy mintiendo, solo quería tratar a mi madre con la importancia que ella merece. En este estallido repentino, mi padre miró severamente a Glenn por primera vez. Incluso si eso entristece a Tanya, ¿está bien? Incluso si eres bueno en tu trabajo, una persona que no valora a su familia nunca puede ser de confianza, declaró mi padre con una expresión severa, enfatizando sus palabras mientras intentaba darle un bolígrafo a Glenn. En este gesto, Glenn tembló visiblemente, mostrando signos de profundo miedo. Por favor, espera. Evitemos el divorcio. Cambiaré de opinión, suplicó Glenn. Continuando, se negó a tomar el bolígrafo. Al ver esto, mi padre tomó su mano por la fuerza, lo hizo agarrar el bolígrafo y dijo severamente. No deberías estar disculpándote conmigo. Conmovido por estas palabras, Glenn se volvió hacia mí, comenzando a suplicarme ayuda. Tanya, por favor, haz algo, cualquier cosa menos el divorcio, dijo mientras se movía hacia mis pies. Desde mi padre, que se aferraba a mis piernas y miraba hacia arriba implorantemente. Priorizaré a Tanya a partir de ahora, prometió con fuerza, pero sus palabras se sentían vacías, como si sus lágrimas ya se hubieran secado. Pude sentir débilmente el desprecio hacia mí oculto detrás de sus palabras. Por favor, si nos divorciamos, no podré pagar las deudas, exclamó Glenn en pánico. Confundida, pregunté. ¿De qué estás hablando? Repetía la nueva información que acababa de escuchar. De repente, retrocediendo desde mis pies, cubrió su boca y mostró una expresión de arrepentimiento. Abrumado por la situación, mi padre y yo simplemente lo miramos en silencio. En medio de la tensión, Glenn tartamudeó. De hecho, nuestra empresa es actualmente un cliente clave para un proyecto importante en el lugar de trabajo del señor Torres. Sin embargo, no deseamos continuar trabajando con socios poco fiables. Esto no puede estar pasando. ¿Qué le pasará al proyecto? Ryan, ¿cómo vas a explicar esto?, tartamudeó mi suegro, su voz temblando, apenas capaz de decir las palabras. Parecía como si lo hubieran aplastado por completo. Mi suegra enterró la cabeza en sus manos con una expresión de incredulidad. ¿Cómo llegó a esto?, preguntaron, ambos pálidos y con la desesperación evidente. Espera, Marcia, por favor ayúdame. Quiero arreglar las cosas. Ryan, suplicó mi ex esposo, agarrándome la mano con fuerza, desesperadamente pidiéndome ayuda. Sus ojos estaban llenos de desesperación y miedo, y su mano temblaba. Dado como me había ignorado en el pasado y hecho lo que le apetecía, no me sorprendió verlo suplicando así. Es demasiado tarde, no puedo perdonar tus acciones pasadas y esto es el fin, dije firmemente, alejando su mano con determinación. Dijo mi hermana, quien se quedó a mi lado sonriendo mientras veía a los niños jugar en el jardín. Mi padre y yo que no valía la pena seguir discutiendo. Decidimos beber café en silencio. Naturalmente, no ofrecimos ningún café a Glenn, aunque de manera algo forzada. El divorcio se finalizó después de que todos los procedimientos legales se completaron exitosamente. El abogado que mi padre había contratado era extremadamente capaz y mi diario detallado ayudó enormemente en las negociaciones, asegurando que el proceso procediera sin problemas.
Además, cuando reclamamos la pensión alimenticia, incluyendo los costos de la luna de miel cancelada, hubo una solicitud de la otra parte a través de su abogado para una reducción. Sin embargo, mi padre rechazó inmediatamente esa propuesta y no pude evitar reírme al escuchar su decisión. En cuanto a Glenn, los rumores de nuestro divorcio se difundieron rápidamente por la empresa, resultando en un cambio completo en el ambiente a su alrededor, haciéndolo incómodo. Consecuentemente, decidió renunciar apresuradamente. Al ser una renuncia por su propia voluntad, su indemnización no fue sustancial y terminó usando todos sus ahorros modestos para cubrir la pensión alimenticia y sus deudas. Como resultado, ahora vive una vida muy modesta. Respecto a su madre, ha enfermado y está completamente postrada en cama. Parece que está logrando salir adelante con trabajos de medio tiempo y ha estado contactando a antiguos colegas para asistencia financiera, aunque la verdad de estas historias es incierta. Ahora, estos cuentos se han convertido en tema de bromas en fiestas y reuniones. En cuanto a mí, mi padre finalmente decidió retirarse de su posición como presidente y, con el apoyo sustancial de otros empleados, es muy probable que asuma el cargo de próxima presidente. Aunque inicialmente dudé en asumir el papel debido a mi incomodidad con liderar, la rara expresión de vulnerabilidad de mi padre y el deseo de confiar la empresa a alguien confiable han renovado mi determinación. Siento una responsabilidad de cumplir con las expectativas que mi padre ha depositado en mí. Inicialmente reacia, parece que he heredado el talento gerencial de mi padre. Gracias a su continuo apoyo como presidente, el desempeño de nuestra empresa está mejorando gradual pero firmemente. Con esta nueva confianza, he sido cada vez más abordada en varios eventos para ser CEO. Aún no he considerado iniciar un nuevo romance, pero puede que se esté acercando un buen momento para comenzar una nueva fase de mi vida.